Bienvenido, bienvenida un día más a este su programa Bajo su abrigo, el abrigo del Altísimo. Cuando usted y yo tenemos problemas, tenemos un lugar de refugio, tenemos un lugar donde podemos reposar, escondernos, donde huir de los problemas, donde poder recibir su protección, como nos dice la palabra en Hebreos 2 y 4, en los últimos versículos de ambos capítulos, que Él es nuestro refugio. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia y allí recibir el oportuno socorro, que Él padeció como nosotros, y Él es grande en misericordia y amplio para poder perdonarnos, comprendernos, ponerse en nuestro lugar. Y hoy hablamos de un tema muy interesante, que es derribados pero no destruidos. En el caminar cristiano, aún en la vida sin Cristo, vamos a recibir dardos, golpes, disparos espirituales, flechas. Vamos a recibir multitud de ataques. De hecho, Jesús nos enseña a través del Evangelio y nos dice con claridad que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, los violentos, los que pelean la batalla, lo arrebatan. De modo que podemos ver que la palabra de Dios nos avisa de que el reino de los cielos, aunque no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, tiene una parte virulenta, como en el Antiguo Testamento las guerras. Habían guerras, habían luchas, habían bajas, habían muertes, y también nosotros tenemos que pelear. Pero somos guerreros del ejército de Dios, y Él va adelante, Él es el comandante, Él es el capitán, Él es el que guía y el que dirige la batalla. En 2 Corintios 4:7, introductoriamente, para ver un vídeo y entrar en el coloquio que vamos a tener hoy, nos dice la palabra de Dios: con todo tenemos este tesoro, es un tesoro divino, pero está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que hay poder, hay un tesoro, hay grandes cosas, grandes milagros, pero está en vasos de barro. Usted y yo somos barro. Por eso algunas veces parece que nos estamos destruyendo, a veces parece que nos vamos a morir, a veces un solo pensamiento nos hunde. Pero cuidado, porque el Señor luego se glorifica y nos levanta. Dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Abatido, pero no destruido. En la vida cristiana hay que superar obstáculos, saltarlos, y esa es la lucha diaria. Así como en las carreras que hay salto, esas vallas, el atleta tiene que saltar, eso incomoda la carrera. Nosotros tenemos que saltar muchísimas cosas que vamos a ir viendo para no ser destruidos. Muchas veces, tristemente, algunos son destruidos, derribados por artimañas del enemigo que utiliza para destruir las vidas. Y es difícil que nosotros podamos entender esto, pero la Biblia nos habla de ello y lo vamos a estudiar hoy y vamos a entrar en más detalles, pero sí queremos transmitir previamente que usted y yo hemos sido creados para ser vencedores, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar que Dios nos ha prometido que Él ha vencido al mundo. Así como Cristo venció en la cruz, al tercer día resucitó de la muerte, así nosotros somos en Él más que vencedores. Así que vamos a ver un vídeo, y después de ese vídeo vamos a entrar con nuestro invitado habitual, especial también hoy, después de tanto tiempo, en un coloquio acerca de estos interesantes temas. No se lo pierdan, no se retiren, no se aparten por mucho tiempo, que venimos enseguida con mucho más. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versos 8 y 9 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Amigo, no todo en la vida será victoria tras victoria. Es necesario también que muchas veces probemos la derrota para darnos cuenta que el sabor de victoria es mejor, y más si es al lado de nuestro Dios. A veces quisiéramos que todo fuera victoria, que todo lo que hagamos siempre nos salga bien, y de hecho es uno de nuestros anhelos. Pero se nos olvida también que somos humanos imperfectos,
que muchas veces tomamos malas decisiones y que cometemos muchos errores, los cuales en ocasiones nos llevarán a una derrota temporal. Pero aún allí, en medio de la derrota, se puede aprender. En mi vida no todo ha sido color de rosas. Ha habido momentos duros en donde a solas con Dios he llorado viendo que las cosas no salían como yo quería o como yo pensaba que tenían que ser. He probado el sabor de la derrota al darme cuenta que áreas de mi vida me eran difíciles de superar. La he probado al tomar decisiones que mi humanidad creía correctas, pero que bajo la voluntad de Dios no lo eran. He probado la derrota viendo cómo algunos planes que he tenido no salieron como lo esperaba. Pero aún en medio de todo eso, siempre Dios me ha enseñado algo, cosas que he aprendido siendo derrotado y que para la próxima no volveré a caer en el mismo error. Y es que tenemos que ser optimistas. Tenemos que ver las cosas que nos suceden como una experiencia que nos puede ayudar a no volver a cometer los mismos errores y a ser mejores personas y mejores cristianos. La vida está llena de victorias, pero también de muchas derrotas. Pero depende de cada uno de nosotros reciclar lo bueno de cada derrota y sacarle utilidad. Personalmente siempre he creído que Dios permite que pase por momentos duros y de derrota porque quiere capacitarme para ayudar a otra persona que pasara lo mismo. Entonces he aprendido a ver mis derrotas como un taller de aprendizaje en donde al final siempre hay algo nuevo y bueno que aprender para llevar una palabra a otra persona que la necesitará. Querido amigo, si en estos momentos estás pasando por una derrota temporal, déjame aconsejarte a que saques algo bueno de todo eso. Examina todo y recicla lo que consideres que te puede ser útil. Tranquilo, el mundo no se acaba. Serán más las victorias que vendrán sobre tu vida que las derrotas que verás, porque tú eres victorioso en el Señor y a pesar que en este momento estás pasando por esta experiencia difícil, al final todo te ayudará para bien porque Dios así lo ha prometido. No llores más por esa derrota. Aprende a sonreír hasta en tus derrotas porque de ellas algo bueno aprenderás. No permitas que la tristeza se apodere por completo de tu vida, sino que permite que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Los grandes hombres de la Biblia también pasaron por derrotas. Abraham, José, Moisés, David nos lo testifican en el cielo, pero gracias a que supieron sacar algo bueno de todo eso y no quedarse para siempre derrotados, hoy en día podemos leer y hablar de ellos porque su nombre figura en la lista de los hombres de Dios. Nosotros también podemos figurar en las listas actualizadas de hombres y mujeres de Dios, no rindiéndonos, levantándonos cuantas veces tropecemos e intentándolo diariamente. La victoria es difícil conseguirla sin que antes tuvieran que haber habido derrotas. Recicla lo bueno de tus derrotas y de ellas crearás nuevas victorias. Muy bien, pues un interesante reportaje, reflexión, podemos llamar, y amenizado con esas imágenes a los que lo han seguido por televisión. Y damos la bienvenida en esta mañana, en este día, a Eusebio Perona, pastor en Mula, en Sangonera y habituante colaborador en este programa. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, bien hallado. Y bueno, vienes de una batalla, pero aquí fortalecido. De una leve tribulación pasajera. Momentánea. Pablo, ¿no? Bien, interesante, como decía, Sí, aportaba, dice que todos los siervos de Dios reconocidos en la Biblia han tenido sus derrotas, sus batallas, sus momentos. Sí. Yo recuerdo así, por decir algo, el siervo Elías hace bajar fuego del cielo, acaba con todos los profetas de Baal y de Asera. Es el triunfador, number one, número uno del pueblo. Y luego por una amenaza, por una intimidación de una mujer, sí, se va, lo deja todo, deja el siervo, deja el propósito, deja el llamado, se va al desierto, se pierde, se mete en una cueva, le llama al Señor y no quiere saber nada del Señor, sí. Pero al final luego reaccionó de nuevo, ¿no? Yo siempre digo que no es las veces que caemos, sino las veces que tenemos que levantarnos, ¿no? El levantarse. Hay en este versículo que tú has leído al principio, 2 Corintios 2, 4, 7,
que dice que tenemos este tesoro, o sea, el tesoro de Jesucristo, la fe en Él, en vasos de barro que somos nosotros, ¿no? Para que solamente el poder de Dios o solamente Dios reciba la excelencia, ¿no? Claro. Que él se lo merece todo. Y entonces Pablo habla aquí de varias situaciones que se atraviesan en la vida cristiana. Tú bien has dicho, una carrera de obstáculos, una carrera de fondo, una carrera en la cual se presentan muchos problemas y muchas cosas que a veces no entendemos, pero que todo tiene su propósito y su significado, ¿no? Aparecen dos palabras en el versículo 9, dice perseguidos pero no desamparados. Y dice abatidos, en otras versiones dice derribados, pero no destruidos. Entonces yo quisiera explicar un poco las dos palabras estas. Derribar, lo que significa. Derribar es echar a tierra, hacer caer a alguien o algo al suelo, ¿no? O sea, ese es el primer paso que Satanás hace o intenta hacer con los creyentes, derribarlo. Y la segunda cosa, que aquí Pablo ya se mantiene firme y dice, pero no destruido, la segunda cosa que Satanás quiere hacer es destruir, que significa desmenuzar o reducir a ceniza, ¿no? Entonces, Pablo admite que un creyente puede caer. La tentación, el diablo hace su trabajo, está ahí, y el creyente puede tropezar, puede caer. Pero gracias a Jesucristo y gracias en la fe en ese tesoro que tenemos, en el vaso de barro que somos, podemos levantarnos a través de esa mano que nos tiende siempre, ¿no? Amén. Quizá esto provenga por descuidar nuestra relación con Dios. A veces estoy hablando dentro del pueblo cristiano, ¿no? Que a veces caemos y nos preguntamos ¿por qué caemos? ¿Por qué el diablo nos tienta y caemos? Pues precisamente podría ser el primer síntoma que hemos descuidado nuestra relación con Dios, ¿no? Y entonces el diablo utiliza sus armas, que él nos vara, él maquina de día y de noche para hacernos caer, ¿no? Él no se preocupa de la gente que tiene en su dominio, ¿no? Él se preocupa de la gente que alaba a Dios, que cree en Dios y que tiene una comunión constante con Dios. Eso a él le desagrada. Entonces, intenta por todos los medios que ese problema, transmitirlo, o sea, esa ponernos la zancadilla que yo a veces digo, porque él quiere hacernos caer, pero luego quiere destruirnos, o sea, convertirnos en ceniza, ¿no? Ese es el propósito. Claro. Primordial. Quitarnos de la esfera del combate, del campo de batalla, quitarnos de medio. Claro, quitándote, matar y destruir. Apartándote, porque dice que divide y vencerá. Él primero te hace caer y luego te mete en la cabeza que Dios no te perdona. Claro, ¿no? Entonces, y que eres imposible de restaurar y que no hay solución y de que no... Claro, es su estrategia. Es difícil a veces reconocer que la Iglesia juega un gran papel en esto. Claro. O sea, cuando una persona cae, cuando una persona tropieza o cae en la tentación, la Iglesia tiene un papel importantísimo en ese sentido, ¿no? Que lamentablemente hay algunos, que ahora iremos viendo las características de ciertos cristianos, entre comillas, que a veces en vez de ayudar a levantar, lo que hacen es cuando alguien cae lo menosprecian y lo terminan de lo rematan, ¿no? Lo rematan. Sí, le dan la puntilla, como yo digo, ¿no? Entonces es difícil, pero tenemos que tener que la Iglesia tiene el papel del mesón, del buen samaritano, ¿no? Dice que lo llevó al mesón y allí le dijo que lo cuidara, que lo protegiera. Esa es la labor de la Iglesia, cuidar. ¿Qué se recibe en un mesón? Alimento y cuidado, ¿no? Techo, protección, pero también es un abrigo. Sanatorio donde las heridas son sanadas, las heridas físicas, las heridas incluso espirituales son sanadas. Ese digamos que es el trabajo de la Iglesia, que es restaurar, asistencia y ayuda, restaurar y edificar. Claro. O sea, si alguien ha sido derribado por el diablo, porque es el que nos derriba, es él, ¿no? Pero que no lleguemos a permitir que sean destruidos, ¿no? Y a veces somos nosotros con nuestras actitudes que llevamos a esas personas a que se vayan de la Iglesia, incluso resentidas. Y lo más grave que son resentidas contra la Iglesia y contra Dios, claro, como consecuencia. Entonces ahí la Iglesia juega un papel muy importante. Por eso Efesios, Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, dice que él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Yo diría que estos son los servidores del mesón, o sea, los camareros del mesón o los enfermeros del sanatorio, ¿no? Donde Dios los constituye ahí. Y dice el verso 2, dice, a fin de capacitar a los santos, a los creyentes, para su trabajo en el ministerio. Y dice, para la edificación, no para la destrucción, sino para la edificación, para levantar al cuerpo de Cristo, ¿no? Esa es la misión de esos 5 Hacerlo ministerios. Crecer, fundamentarse bien, edificar tiene que ser con un fundamento correcto, sólido, ¿no? Para que el peso de la estructura pueda soportar, esos cimientos tienen que soportar, Claro, hay que edificar con sabiduría. Eso es, como tú bien dices, esos 5 pilares son 5 pilares de la Iglesia, o sea, los 5 ministerios que Jesucristo instituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de mantener el edificio, para que el edificio no sea destruido por Satanás. Quizás se pueda tambalear, pero que gracias a esos ministerios que Jesucristo instituyó, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, restaurado. Entonces, esa es la misión de la Iglesia, ¿no? Y ese es el trabajo de la Iglesia, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 8, leemos, aquí Pablo dice, aunque yo insisto un poco más de la cuenta sobre mi autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el Señor nos dio esa autoridad, ¿para qué? Para la edificación, la restauración de la Iglesia y no para destruirla. Dice la versión de Dios habla hoy, ¿no? Amén. Es importante que entendamos esto, ¿no? Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué muchos que un día estuvieron en los caminos del Señor los vemos ahora en el mundo otra vez? Y a veces no teníamos que preguntarnos. Hay muchas causas, pero una de ellas es esta. Pero yo pienso que una de las causas principales, porque todos caemos, luego veremos, todos somos propensos, nuestra inclinación de ser humano es a caer, ¿no? Lo que pasa, por eso tenemos que tener esa comunión íntima cada día con Dios para protegernos de esa caída, ¿no? Y ya no, como un paréntesis, ya no solo la caída por el pecado, también por caída en lo humano, podemos decir, pero también en pruebas, porque, por ejemplo, es que me venía mucho en 2 de Corintios 11, en el 24, por ejemplo, o un poquito antes, en el 23, Pablo hace un alegato, ¿no? Sí. Él abre su corazón y dice, son ministros de Cristo, y dice, yo más, en trabajo más abundante, dice, en azotes sin número, o sea, él se sentiría muchas veces derribado también, pero no destruido, y dice, ya sin su pecado, ¿no? Pero decía, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, peligro de muerte, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces azotado como un criminal. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, que ahí lo dieron por muerto. O sea, que yo creo que fue un milagro. Está patente. Que murió, pero que... Sí, fue un milagro. Fue un milagro. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hay que estar ahí para saber eso. Porque en alta mar, estar 1 noche y un día completo en el agua, hay que estar. O sea, imaginemos la vida de Pablo, cómo se podía sentir en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todo esto, el peso de la iglesia, de la carga. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Tú te imaginas a un creyente de hoy en día pasando por todo eso? Muchas veces abandono. O sea, no merece la pena. Es a lo que vamos. Me voy a mi casa, a mi trabajo y lo grande de Pablo es que le vino todo eso. Todos eran motivos para ser destruido. Pero él no llegó a destruir, o sea, a sentirse destruido, porque sabía... A rendirse, tirar la toalla. Sabía en quién creía, dice, yo sé en quién he creído, ¿no? Entonces, a veces los cristianos predicamos un evangelio aguado, que decimos que cuando venimos al Señor, cuando nos convertimos al Señor, todo nos va a ir bien. Y la verdad es que no es eso. El evangelio no dice eso. El evangelio dice que podrán pasar problemas, dificultades en nuestra vida, pero tenemos al Señor de la mano para ayudarnos a superar esas pruebas. Y nos va a dar paz en medio de la tormenta, eso es verdad, pero la prueba va a venir, la batalla va a venir. Entonces, cuando yo oigo a veces que se predica un evangelio, tú conviértete al Señor, será por falta de sabiduría o por falta de conocimiento o de madurez. Se pueden referir al problema en cuestión que está viviendo, Dios te va a dar paz y te va a arreglar el problema, pero van a venir otros. Pero que la situación, que lo más... Yo vi hace poco una película
con un mensaje muy majo, ¿no? Que al protagonista le ocurren muchas desgracias, pierde a su mujer, se queda con una hija, la hija es muy rebelde y conoce a otra chica, ¿no? Y entonces él es creyente, él se iba cada mañana a su altar, a un banco que tenía en medio del campo, y allí se ponía a orar, y esa era su comunión diaria con Dios. Y esta chica que conoce nueva, le dice, oye, ¿tú cómo puedes creer en un Dios que se ha llevado a tu mujer, que tu hija mira cómo está, que todos los problemas? Dice, mira, yo quiero mucho a mi hija y voy al lado de ella, pero yo tengo que darle la libertad que mi hija pueda caer, y la niña puede caer, puede tropezar, puede hacerse un arañazo, y eso quiere decir que yo no la quiero. Yo voy con ella, yo la ayudo, yo la levanto, si se hace una herida yo la curo. Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿no? A lo largo de nuestra vida, Él nos da la libertad de actuar, y luego están las consecuencias de nuestro libre albedrío, ¿no? Cuando tú tomas una decisión que está fuera de la voluntad de Dios, por muy cristiano que seas, por muy creyente que seas, tienes que asumir que eso trae una repercusión. Las decisiones siempre traen una consecuencia. Si la decisión es correcta, pues la consecuencia es buena, y si la decisión es incorrecta, pues la consecuencia no es buena, ¿no? Entonces Dios hace ese papel de padre, nos cuida, nos protege, cuando tropezamos nos ayuda a levantarnos. Esa es la tranquilidad que tiene que tener un creyente, que a lo largo de su vida, en medio de las circunstancias y en medio de los problemas, Él no nos va a dejar que seamos destruidos por Satanás. Si nosotros tenemos la fe que tenía Pablo cuando pasó por toda esa lista de problemas que pasó, y lo que más me hace, hay una cosa que dice incluso de los propios hermanos, ¿entiendes o no? No estamos exentos, claro. Entonces, por eso tenemos que cuidar y confiar en el Señor, el único que no te va a fallar. O sea, a ti te puede fallar el pastor, a ti te puede fallar un anciano de la iglesia, a ti te puede fallar un cristiano. Y uno mismo, a sí mismo. ¿Entiendes? Pero el que no te va a fallar nunca es Dios. Él nunca. Entonces tú miras siempre por encima, pues, puestos los ojos en Jesús, claro, ¿no? El autor. Cuando se ven fallas, que también hay personas que dicen, yo ya no confío en nadie. No, eso tampoco. Hay que confiar en lo que Dios pone en las personas. Claro que sí, pero siempre tienes que tener... Hay personas que cuando su líder humano cae, porque como hemos dicho todos somos propensos a caer, caen ellos también. Por eso Jesús decía, hay que poner los ojos en Él, o sea, mirarme a mí, ¿entiendes? Entonces, la salvación viene de Él, el perdón viene de Él, la restauración viene de Él. Él usa a sus ministros, pero un ministro puede fallar, pero el que no va a fallar nunca es Dios. Claro. Y eso. A mí me sorprende cómo acaba Pablo, el apóstol Pablo, en este pasaje, termino, porque dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Que sabes que luego habla, que él tiene una debilidad, que ha clamado 3 veces al Señor que se la quite, y Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que yo he explicado, o sea, bástate que yo estoy a tu lado. Si no te voy a quitar el problema, pero voy a estar contigo ayudándote para que tú puedas ayuda convivir idónea, con ese problema. Asistente, y ya está. Entonces, fortaleza. Quizás Dios permite, y yo pienso que una de las cosas por la cual Jesús no le quitó ese aguijón en la carne era para que no se enorgulleciera. No se enalteciera, él lo dice, para que yo no me enalteciera. Porque él venía de una resurrección, ¿me entiendes? Él venía de que había estado en el cielo, había visto cosas, y él podía haberse levantado el ánimo ahí y decir, oye, que aquí yo he estado en el cielo. Que bien podía ser después del apedreamiento. Sí, yo lo creo así, ¿no? Claro. Justo del apedreamiento él tuvo esas visiones. Es que murió, estuvo en el cielo, pero el Señor dijo, no es el tiempo, baja otra vez para abajo, ¿no? Entonces, y para que no se enorgulleciera de esa misión que haya tenido, tenía ese aguijón en la carne. Y dice, pero tú no te preocupes, tú vas a seguir con ese aguijón, porque a veces Dios nos dice que no. Muchas veces pensamos que Dios siempre nos va a contestar que sí, pero a veces nos contesta un no por nuestro bien. Y entonces aquí ocurrió eso, o sea, dijo, no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar la gracia, el poder capacitador para superar la prueba y convivir con ella y seguir haciendo tu ministerio. Y motivos y excusas tenía con lo que él había sufrido, decía, oye, miren, sigan otros, que yo ya me jubilo, que yo ya bastante he estado en remojo en alta mar varias veces y ya está bien, ¿eh? Pero sin embargo él siguió hasta el final.
El mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, verso 6 dice que nos hizo ministros competentes. Eso quiere decir aptos, idóneos, apropiados, aprobados de un nuevo pacto. Pero no de la letra, que a veces este es el problema, sino del espíritu, porque la letra en sí, si no hay espíritu, mata. Dice, pero el espíritu da vida, ¿no? Entonces, ahí tú puedes matar a alguien con la palabra de Dios. Matarlo, digamos, espiritualmente hablando. Sí. Ahí yo siempre digo que la espada, que es la Biblia, hay que utilizarla contra Satanás, no contra los hermanos. Hombre, dice la palabra de Dios que hay algunos que la palabra que sale de su boca es como golpe de espada. Es como golpe de espada. Y hieren. Y otros tienen medicina y sanan. Esa es la diferencia de lo que yo digo de los cristianos, entre comillas, digamos legalistas, o sea, que están pendientes del fallo, están pendientes de que alguien tropiece, pero no para levantarlo, para ayudarle, sino para terminar de hundirlo. Con la excusa de que como no están bien, yo tengo la razón. Pero Dios no te ha puesto a ti para que tú juzgues si el hombre ha caído, si no ha caído, si tu hermano ha tropezado, si no ha tropezado, porque tú también puedes caer. Un día tú también, luego lo veremos en un versículo que le dice Pablo, mira, estate pendiente que tú no caigas. Esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, la actitud de un verdadero cristiano no es juzgar ni criticar, y menos chismear, y menos que conozca medio mundo el problema del hermano. El supuesto problema. El supuesto problema, que a veces se engrandece, a veces es una cosa así. Se tergiversa. Entonces, el chisme está prohibido. El chisme es la carcoma Hace muchos años, en la iglesia, cuando estábamos empezando, yo hice un experimento. Le dije en el oído a una persona, el pastor lleva el coche sucio porque no tiene tiempo para limpiarlo. Entonces esa persona lo pusimos en una pizarra de espalda a la iglesia. Esa persona se lo dijo a otro, ese otro en el oído a otro, ese otro en el oído a otro, hasta el último. Y el último llegó y tenía que escribir lo que había oído. Y lo dijo que el coche del pastor está roto porque no tiene dinero, algo así. Para arreglarlo. O sea, tiene nada que ver, no tenía nada que ver. Es que hay una tendencia al ser humano a exagerar los problemas. Claro, y a personalizarlo y a meterle lo subjetivo. Y parece ser que se regocijan, en vez de sentirse mal porque el hermano ha caído, se regocija de decir, oh, yo no he caído, yo. Muchas personas, oye, gloria a Dios y a aquellos que no caen. Pero yo pienso que todos somos propensos a caer. Que tenemos que luchar para no caer. Hay que luchar para no caer. Excusa, pero aquel que dice, no, yo no caigo, yo puedo juzgar porque lo que estoy diciendo es la verdad. Se ampara en esa excusa. Que una excusa es sencillamente un motivo para no cumplir con tu obligación y con tu deber, que es levantarlo en vez de hundirlo. Claro. Entonces, enfocamos el tema en un autoexamen. Tenemos que autoanalizarnos y ver que por las circunstancias que está pasando él, hermano, yo puedo pasar mañana. Y si no hay nadie que me eche una mano y que me levante, yo voy a terminar destruido. Porque el diablo, cuando te aísla, cuando te quedas solo, cuando él va por ti y te termina. Entonces, por eso queremos... hay dos enfoques en este tema. Hay dos tipos, los cristianos que actúan de esa forma, entre comillas, y los que son... que un día fallaron y no encontraron a nadie que le echara una mano. Esos dos tipos de personas. Entonces... yo enfocaría el problema más grande en el tipo de persona que no es capaz de levantar al hermano en vez de terminar de hundirlo. Exhortar es lícito. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros, que nos advirtamos de que estamos cometiendo errores los unos a los otros. Pero eso yo lo centro en dos personas, en ti y en la persona. No implica terceras personas. No tienen por qué terceras personas saber el problema que tiene el hermano. Claro. O sea, lo sabes tú y lo sabes. Intenta solucionarlo. Intenta echarle una mano. Chismorreando o chismeando con el resto de la congregación o con medio mundo no va a solucionar el problema del hermano. Claro. Entonces, actúa. Exhortar es convencer con palabras, pero con palabras suaves. Con espíritu de mansedumbre, convencer a alguien de que lo que está haciendo no está bien. Pero ya vuelvo a repetir, ahí no implica terceras personas, ahí implica tú y esa persona. Claro. Porque dice la Biblia que aquel
que convenza a un hermano de su pecado, habrá salvado un alma. También con un apercibimiento. Dice la Biblia que si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales sí, con espíritu de mansedumbre. Porque también están los salvadores o salvadoras que cogen la espada, como tú bien decías, y esto lo arreglo yo, y pegan 4 espadazos. Pegan 4 primero, para que... exhortar, es verdad que hay que exhortar, pero para exhortar, primero hay que tener un espíritu de mansedumbre y hay que tener una comunión con Dios, hay que ser espiritual y hay que haber degustado la misericordia de Dios. Hay que vivir en el espíritu. Claro, pero... Y uno de las características del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? La mansedumbre, la templanza, el dominio propio, pero si no se el aplica, amor, lo primero. Si no se aplica misericordia y amor, no se puede exhortar. Es que la primera característica de ese fruto comienza con el amor. Claro, y no es porque sea el orden alfabético, no, es porque es necesario el amor para poder cumplir. Y luego otra variante, es que el tema es complejo, porque hay personas que cuando se les exhorta, aunque se le hace con amor, con firmeza, entonces ven la exhortación, la reprensión como falta de amor. Ya. Y el amor es disciplina. Ese es el otro el amor tipo, es 50% el amor, el cariño, digamos, y el 50% también la disciplina. Sin disciplina no hay amor. Digo que la mejor prueba de amor es la disciplina. Exactamente. Porque el padre que ama a un hijo lo disciplina. El padre que no lo quiere, que haga lo que quiera. Es la garantía de que somos amados de Dios. Y en la congregación, cuando se establece una medida disciplinaria, precisamente es por amor. Y las personas a veces se enojan. Y el que no lo entienda así es porque no conoce el evangelio verdadero. Porque la disciplina es poner en orden cosas que a la larga va a dar su fruto. A lo mejor en ese momento, como dice el libro de Hebreos, en ese momento te duele cuando eres disciplinado, pero luego, en el futuro, ves el resultado de esa disciplina. Claro. Y es que tú aprendiste cosas, aunque no las entendías quizá en ese momento, pero luego te diste cuenta, no, mi padre me corrigió esto, mi padre me castigó por esto, mi padre... Pero yo sé que lo hizo porque me amaba. Y gracias a eso ahora yo soy lo que soy. Yo tengo respeto a los mayores, yo tengo respeto a todo el mundo, yo no ando peleándome con nadie, porque me han infundido unos valores y esos valores a veces necesitan ser infundidos a través de la disciplina. Y si no recibimos disciplina, ¿qué dice la Biblia? ¿Que somos bastardos? Amén. Entonces, el buen hijo es disciplinado por el Padre y Dios es el Padre de los padres y por tanto nos disciplina. Y cuando nos disciplina, a través indirectamente de sus ministros, porque autoridades delegadas, sí, son autoridades delegadas de Dios, entonces tenemos que aceptar esa disciplina. Claro, sin duda. Yo conozco personas que han cometido errores, que se les ha llamado la atención, que se les ha exhortado y han pedido perdón, ya han reconocido y se han dado cuenta y te han dado encima las gracias. Claro. Pero también conozco el lado opuesto. Personas que hacen las cosas mal hechas, se agarran a que no lo han hecho mal, que tienen la razón y no hay manera de que pidan perdón y se arrepientan. Dicen Proverbios, más esperanza y del necio que de esas personas que no aceptan la reprensión, y dice que de repente serán destruidos. ¿Y qué pasa? Por no oír. ¿Qué es lo que le ocurre a esas personas? Pues no prosperan, que el diablo, a través del pecado de los pecados, que es la rebeldía, porque el primer pecado que hubo en la tierra fue precisamente ese, la rebeldía de Lucifer, y luego la transmitió a Adán. Claro. ¿Me entiendes? No. Entonces, esas personas se creen que lo hacen todo bien, que ellos están bien con el Señor, y cuando tú te das cuenta de que su vida, sus frutos no concuerdan con lo que dicen, tú tienes que decir, oye, mira, fulanico, tanganico, que dices que sí, pero es que no. Y entonces, en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, se morran, como yo digo, y se tiran 2 domingos sin ir por la iglesia y luego vuelven y ni te dicen hola. ¿Me entiendes o no? Entonces, yo a esas personas las llamo legalistas. A esas personas hacen las cosas por obligación. Son cosas que, o sea, el cristiano, el verdadero cristiano hace las cosas por amor. Por amor. Si yo te sirvo a ti, no es para recibir una recompensa tuya. Yo lo hago por amor, claro. y Dios me recompensará. Recompensa eterna. Exactamente. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad de los creyentes, entre comillas, ¿no? De algunos creyentes que además se creen los más espirituales. Que ese es el problema, se creen que son más espirituales que el resto, por eso critican, porque ellos se creen que son únicos, que son los que tienen la razón, los que están en la verdad, y no se dan cuenta de que están destruyendo la iglesia.
y haciendo daño a la iglesia. Sí, hay siembras, palabritas que se sueltan, que quedan hacen ahí mucho y daño. tienen un yo peso siempre digo específico. que las pequeñas zorras arrasan los sembrados. Echan a perder la vida. ¿Entiendes? Entonces, las cosas pequeñas lo que hay que hacer es cortarlas para que no crezcan. Porque una cosa pequeñica crece. Lo pequeño crece y se hace grande. Porque hay que hacer arrancarlo de raíz, no cortar la hoja. Yo siempre digo que cuando tú podas un árbol, tienes que cortar las ramas, no las hojas. O sea, tú puedes cortar hojas, pero las hojas vuelven a salir. Si tú cortas la rama, ya no salen hojas en esa rama. Entonces, cuando hay problemas y dificultades en la vida cristiana, lo que hay que hacer es arrancar de raíz el problema. Claro. Pero para eso se necesita, espíritu de mansedumbre, Claro. ser personas que entiendan y que razonan que pueden estar en un error. Que tienen que asumir que todos podemos fallar. Claro. Incluso los pastores, ¿por qué no? Sí, pero a eso está el arrepentimiento. ¿Tú te imaginas a Jesucristo actuando así? ¿Tú te imaginas a Jesucristo diciendo, tú, como eres pecador, yo no quiero saber nada contigo? Ni te hablo y lo que voy a hacer es criticarte. Yo no imagino a Jesucristo haciendo eso. Incluso hay personas que te están diciendo, ay, cuánto te amo, ay, cuánto te quiero, y luego lo oyes hablar por fuera y te están poniendo de vuelta y media. Bueno, pero ya tienen un problema grave. Esos son, claro. pero Ambrosio, que existen esos problemas. Sí. Y para solucionar problemas hay que reconocer que existen. Y las congregaciones hoy en día están llenas de personas así. Por lo que sea, porque el diablo las engaña, pero existe ese tipo de personas. Se creen espirituales y están haciendo daño. Se creen espirituales porque saben no 4 versículos y lo aplican humanamente. Porque no tienen el espíritu de mansedumbre, claro. Porque no tienen, son rebeldes. Y esa rebeldía les hace incluso estar confundidos, creer que están bien cuando realmente no están bien. Claro. Y lo que hacen es, en vez de levantar a las personas, lo que hacen es destruirlas. Si tuvieran... El diablo las utiliza. Pero fíjate, hay un pasaje en Isaías 6, en Isaías 5, Isaías está... Ay de los malvados, ay de los que se van a embriagarse, ay de los que no sé qué, ay de los que... Y es palabra de Dios, claro. Pero subjetivizada, ¿no? Entra dentro de la esfera, la visión de Jeremías y de Isaías. Y en Isaías 6 dice que Isaías ve una revelación donde está el trono de Dios. Y ve que los quiciales de las puertas tiemblan y que cae la presencia de Dios como una nube de humo. Y entonces la palabra de Isaías dice... ¡Ay de mí! Dice, primero en el capítulo 5, él está poniendo a todo el mundo en orden. Sí. Pero cuando entra en la presencia de Dios, se le revela el peso de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Isaías dice, ¡ay de mí, que soy hombre impuro de labios! Fíjate que acaba de estar diciendo, ¡ay de los demás, ay de los demás, ay de los demás! Y de pronto eso es lo que falta, presencia de Dios. Y entonces en ese momento es cuando coge un ángel las tenazas, le toca los labios. Y entonces cuando dice, ¿a quién enviaré? Y dice, envíame a mí, porque es limpiado y purificado. Claro. Pero los que están diciendo, ay de fulanico, ay de menganico, son personas no aptas. Son personas que solo ven el defecto del otro hasta que uno no empieza a ver. Y parece que se regocijan. Pero hasta que uno no empieza... les encanta eso, ¿no? Hasta que uno no empieza a ver su problema, su posición respecto de Dios, claro. Entonces ya puede aplicar a los demás. Ya tienen la misericordia, ya tienen el espíritu de mansedumbre, ya tienen la espiritualidad. Por eso he dicho yo al principio que tenemos que esto se trata de autoexamen, de autoexaminarnos a nosotros mismos. O sea, a veces cuesta mucho examinarnos a nosotros mismos y muy poco examinar a los demás. Claro, es gratis hablar. Entonces, hablar y examinar pero a los las palabras demás. traen consecuencias. Yo estoy bien con el Señor y como yo estoy bien con el Señor, voy por ti, que tú no estás bien. No, Señor, tienes que tener misericordia. Tienes que ponerte en el lugar del que cae porque tú puedes ser el siguiente. Y si tú no ayudas, ¿quién te va a ayudar a ti? Si tú no siembras, ¿qué vas a recoger? Si tú no siembras amor, si tú no siembras misericordia, si no siembras restauración en las personas que caen, ¿qué vas a recibir tú cuando tengas el problema? Pues lo mismo que porque a lo largo de la vida te va a llegar el problema seguro. Por eso Dios trata con severidad a los que tratan con severidad y con misericordia a los que tratan con misericordia. Claro. Es la medida, con la medida que medimos seremos medidos y así lo estableció el Evangelio, Jesús lo explicó claramente en el Evangelio. Por eso tenemos que ser mansos, humildes de corazón. Y también, como decía Pedro, ser sobrio. Ser sobrio significa estar pendiente de que el enemigo está ahí detrás y que el enemigo te puede engañar y que Pablo dice, no olvides las maquinaciones, no olvides las trampas.
El enemigo es tramposo de por sí. Sí, sí. El enemigo es el padre de la mentira. Entonces, pero está ahí jugando. Y si tú, a través de ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de poca mansedumbre, de poco amor, de poca misericordia, eso te va apartando de la intimidad con Dios. Y entonces te vas acercando al campo de batalla de donde está Satanás trabajando. Y entonces, por eso dice, velad que vuestro adversario significa enemigo, contrario, el que se levanta contra ti. O sea, no es tu amigo. Dice, el diablo anda como. Que quiero hacer hincapié, como significa algo que se puede comparar. Y Dios no se puede comparar con nadie. Por la ferocidad. Por la ferocidad, exactamente. La violencia, la falta de raciocinio. No es el león de la tribu de Judá, el cual es Jesucristo. No, es como un león rugiente que está buscando a quién. Devorar. Destruir también significa. Hay otras versiones que en vez de dice destruir. Que él, a lo que él viene. Lo que él quiere es hacerte caer y luego destruirte, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos, preparados, dice la Nueva Versión Internacional. Estén atentos, preparados, listos. Practiquen el dominio propio. Manteneos alerta. Ojo avizor. Vuestro enemigo quiere vuestra destrucción. Es su misión, es que ha venido a eso. Somos sus adversarios. Él es nuestro enemigo, pero es que nosotros somos su enemigo. Y la cuestión es que si somos su enemigo, somos su objetivo. Si tú eres hijo de Dios, te convierte en enemigo automáticamente de Satanás. Todo hijo de Dios se convierte en enemigo de el Satanás. Objetivo. Nosotros tenemos que entender que como un francotirador que va a la amenaza, al objetivo, nosotros somos su destino. Nosotros somos el objetivo al cual él quiere derribar. Yo siempre digo que somos hijos de Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos el Evangelio, sabemos cómo actuar, pero estamos en el campo de batalla del enemigo. El príncipe de este mundo es Satanás. Claro, y estamos en ese mundo. Y aunque ha sido derrotado por Cristo en la cruz, y esa victoria es nuestra también. En el espíritu. En el espíritu y en fe. Pero temporalmente él tiene un poder y una autoridad. Claro, él tiene. Y él le dijo al mismo Jesús, y eso no está contrariado, los reinos de este mundo me han sido dados, y a quien yo quiero se lo doy, y le tentó porque tenía autoridad para tentar. Claro, entonces él tiene hay una autoridad temporal delegada, arrebatada de Adán y Eva. Y le empiezan a decir tonterías al diablo, yo digo, lleva cuidado que el diablo la palabra es clara, la palabra dice que no podemos decir ningún tipo de maldición, juicio. Dijo que el Señor te reprenda. O sea, el Señor es el que tiene que reprender a Satanás. Aún un respeto. Nosotros podemos decirlo, más de padre de mentira, más de padre de mentira. Decirle que te conozco, que conozco tus maquinaciones, que tú no vas a poder hacer nada conmigo porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Eso es declarar la palabra del Señor. La palabra pero insulto ni uno, porque es una autoridad. Estamos en el campo de batalla de él. Y hay unas reglas para todo. Claro. En el cielo ya no existe la carne, no va a haber carne. ¿Con quién batalla? Aquí, a través de los sentidos, el diablo utiliza nuestros sentidos, nuestra carne, porque estamos en su territorio, estamos donde él domina. Por eso tenemos que aferrarnos cada día más a Dios, buscar diariamente la intimidad con él. Cuanto más cerca estés de Dios, más lejos vas a estar de Dios. Y más poder. Y más rabia va a coger. Podremos resistir, como tú has dicho, está como un león rugiente, pero nosotros tenemos que resistir al diablo y huirá. Claro, y cuando él huye, Jesús salió del desierto. ¿Cuál es el primer condicionamiento para someteos a Dios? Someterse a Dios. Pero en esa intimidad, en ese sometimiento, resistiendo al diablo, huye, pero qué bueno que cuando huyó de Jesús, dice en las tentaciones, y lo dejó por un tiempo. Pero además Jesús salió del desierto fortalecido y lleno del poder del Espíritu Santo. Es decir, y pudo empezar su ministerio. Pero hubo batalla. Entonces, de la batalla podemos salir destruido, derribado, o podemos salir fortalecido en victoria y con el diablo que nos deje por un tiempo. Exacto. Y procurar, a través de esa intimidad, esa comunión con el Señor diaria, que el enemigo vuelva lo más tarde posible. Claro. ¿Me entiendes? Que se busque a otro más fácil. Que se busque otro más fácil, ¿no? Así es. ¿No? Pero sin desearle mal a nadie. No, no. Pablo el versículo que has comentado antes nos advierte en 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, esta firmeza depende no podemos del Señor. constituirnos en jueces de aquellos que han sido derribados, y no podemos darnos el placer de criticarlos. Y además suele ocurrir algo, a lo mejor alguien ha caído en un área y el que lo critica está cayendo en otra, pero es ignorante, ni siquiera se está dando cuenta o nadie se ha enterado. Por eso dice en este pasaje un poco más adelante, que lo vamos a leer también, si nos da tiempo, que a veces vemos
la paja en el ojo ajeno. Y no la viga Y propia. nos damos cuenta del leño, del tronco que hay en nuestro ojo. Entonces, la Biblia no dice que no debemos juzgar. La Biblia dice que en lo que nosotros estemos haciendo no podemos juzgar a los otros en el mismo pecado. O sea, por eso tienes que quitar tu pecado, que es primero quitar tu viga, si no, no vas a poder ver la pajita en el ojo de tu hermano. ¿Cómo vas a ver tú con una viga en tu ojo, vas a ver la pajita en el ojo de tu hermano? Claro. Ahí lo explica muy bien la Biblia, ¿no? Entonces, no debemos condenar, no debemos mandar al infierno a las personas como muchos hacen, ¿no? Es que se lo merecen, es que conocen la palabra y mira, andan en pecado, sí. Pero Dios no te ha dado a ti la autoridad para condenar, porque el juez es Él. Entonces, Amén. a ti lo que te ha instituido y te ha enseñado a través de los ministerios supuestamente en tu congregación, te deben haber enseñado a que tú tienes que tratar al pecador con amor. Amén. Porque Jesucristo trató a los pecadores con amor. Cuando le dijeron, cuando fue a casa de Mateo, el publicano, dijeron, ¿cómo tu maestro come con publicanos y come con pecadores? Porque los publicanos y los recaudadores de impuestos eran pecadores. Entonces, dice, ¿y qué les contestó Jesús? Que irán delante en el reino de los cielos. Irán delante las prostitutas y los Que a pecadores. veces pueden reconocer el pecado y tener más fácil acceso, como el fariseo y el publicano cuando estaban orando. Exacto. Que La uno no valoración se de eso. atrevía, veía su condición y decía, Señor, perdóname que soy pecador, y el otro, es que yo no soy como... Pero es que se estaba haciendo un autoanálisis. Sí, sí, que es lo que estaba hay que orando hacer. consigo Y el otro mismo. estaba analizando al otro. Estaba uno, el orgulloso oraba consigo mismo, a Dios no le llegaba. Dios no le llegaba, Pero dice, ¿verdad? y salió el publicano, el pecador, que reconocía su pecado, justificado antes que el fariseo. Sí, O sea, por eso van delante, porque cuando hay una actitud de arrepentimiento y de Es que el humildad, arrepentimiento es la base. O sea, Dios olvida el pecado, lo sepulta. Si tú vives en pecado y simplemente tienes remordimiento, porque el remordimiento que a veces las personas lo tienen, no es arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir que has pecado, pero no por la recompensa o el castigo que tú puedas recibir, sino porque has herido a aquel que dio su vida por ti. Entonces te duele y entonces te arrepientes de corazón, ¿no? Eso es lo que vale en un ser humano, el arrepentimiento. Claro. Por eso el arrepentimiento es la base de la salvación, ¿no? Por eso nosotros no podemos juzgar a la gente por su pecado, sino tenemos que ayudar a decirle, a convencerle que a través de ese pecado que han cometido están privados de una relación con Dios. Y con espíritu de mansedumbre que hemos explicado, hacerle ver que están en un serio peligro. Y que hay Eso consecuencias sí, del pecado. y hay siempre consecuencias de ese en pecado. el orden espiritual, cuando menos. Pero con espíritu de esa exhortación, con palabras suaves. O sea, el pecador no necesita que le riña. La riña es hablar con enojo. O sea, no. El pecador necesita ser exhortado con una palabra de sabiduría, una palabra de aliento, una palabra de amor, explicándole bien cuál es el problema, o sea, no negando que Dios ama al pecador, pero no su pecado. Claro. Entonces, explicándole eso con esa sabiduría, con esa gracia, con ese amor y con esa misericordia, tú vas a rescatar a ese hermano. Lo que no lo vas a rescatar es criticándolo. Claro. Lo que no vas a rescatar es riñéndole. O sea, el cristiano que cae en pecado no necesita una riña, necesita una exhortación que explica lo que significa, con buenas palabras, llevar a las personas al arrepentimiento. Si tú la riñes, van a querer irse del lado tuyo lo antes posible y no van a sentir arrepentimiento, porque dice, si yo he pecado y este hombre encima de ayudarme me está tirando al cuello, pues huyen resentidos. Y lo más grave, como explicaba antes, es que se van resentidos con la Iglesia y con Dios. Por la actitud de ciertos Claro, hermanos, luego ciertas pues personas. siembran cosas que no son ni edificantes, ni apropiadas, ni de edificación. Porque en su daño pues siembran cosas que son su experiencia, lo que han vivido, y eso pues no ayuda a nada. Eusebio, tenemos ahí, nos quedan 10 minutitos. Vamos a ir concluyendo y oramos. Otro punto. Hemos estudiado el punto de que todos somos propensos a caer y que tenemos que mirar que no seamos nosotros los próximos en caer. Hay otro punto que es que un cristiano que destruye no es un cristiano. Ajá. Yo lo hago así de claro. Claro. Un cristiano que en vez de levantar a las personas no es cristiano. Quizás sea cristiano de nombre o de apellido, apodo. o de apodo,
pero Porque no es un asiste cristiano. y piensa que por asistir ya lo es. No, pero no. Un verdadero hijo de Dios, que se llame cristiano, tiene que tener el espíritu de Claro, restauración. es el ADN de Dios. El ADN de Dios, restaurarnos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos que no podíamos hacer nada por nosotros, porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Claro. Estábamos muertos. Y dice que Él nos dio vida. Tuvo que morir en la cruz, sufrir todo lo que sufrió, para que tú y yo podamos recibir la salvación. Ujú. Entonces, lo mismo que tú, al aceptar a Jesucristo, eres hijo de Dios, el hermano también es hijo de Dios. Claro. Cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que respetar incluso a aquellos que no son creyentes. Hay muchas personas, muchos creyentes que menosprecian a los que no son creyentes. Pues fíjate, si Dios ha tenido tanta misericordia que ha salvado a esa persona, lo menos que puede Eso hacer es lo que hay que pensar. tener misericordia del otro y Es decir, lo que hay que yo pensar, soy lo que- agraciado y él no. Lo que yo era antes de conocer al Señor me rescató, me permitió que me arrepintiera y me regaló la salvación. ¿Qué tengo que hacer yo con los demás? De gracia has recibido, da de gracia. Es el espíritu correcto, pero ahí entra el espíritu de Jonás. Ahí. Yo soy salvo, antes yo caliente, Sí, venga, y entonces no destruye. quería que Nínive fuera salvada. Claro. Y lo hizo porque le molestó Claro. que Dios la salvara. Le molestó, en lugar de decir, he sido un instrumento para salvación, le molestó porque él solo pensaba en él. Explicarle a Dios Egoísta. que mira, ahí hay una serie de personas que no saben ni cuál es su mano derecha y su mano izquierda. Hay que tener misericordia. de Claro. Yo no he tenido misericordia contigo. Ten tu misericordia con ellos. Mm. Entonces, a veces, y eso, esa espíritu de riña, ese espíritu de no aceptar al pecador, ¿no? Al pecador tenemos que aceptar. Y de querer su destrucción y gozarse Claro, con el no, mal. no. Cuando la Biblia dice que no te alegres cuando otro tropieza, no sea que a Dios eso le va a enojar, que le va a enojar. claro que le va a Eso no va a venir justicia divina fijo, porque Dios ama a todo, igual que ama a esa persona, ama al otro. Pero si en él, Amar ama. Mira, Él Juan aborrece el 3:16, pecado, pero ama al Juan pecador. 3:16, ¿qué dice? Claro, él no ha De venido. tal manera amó Dios al creyente, a sus hijos, no. De tal manera amó Dios Al mundo, a al toda la mundo, globalidad. a toda su creación. O Todos. sea, Dios mandó a Jesucristo para salvar a la humanidad. Amén. Entonces, si tú has sido un privilegiado que ya eres salvo, tú tienes, por eso dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda su creación. Si tú eres un privilegiado que ya eres salvo, tu trabajo, tu ministerio, es que eso puedan recibirlo aquellos que todavía Amén. no lo tienen. Un testigo de lo que Dios ha hecho Claro. para que otros lo puedan recibir. Entonces, si no lo hacemos correctamente, nos convertimos en religiosos. Pero Dios puede demandar, porque es como el que tiene un talento y lo entierra y se Sí, lo queda para justo, sí. Justo. Pues tenemos el tiempo justo de concluir y orar. Así que concluyamos, hagamos Bueno. un resumen recapitulatorio o un llamado, un reto. Sí, el reto que yo haría, que si alguien se siente en este grupo de personas que cuando un hermano cae, en vez de intentar levantarlo, en vez de intentar ayudarlo, restaurarlo, tienden a juzgar y tienden a destruir, que se den cuenta que Dios nos ha llamado a ser el mesón, a su iglesia, a sus creyentes, digamos, verdaderos, a ser el mesón, a ser el sanatorio donde las almas atacadas por Satanás, las almas destruidas, medio destruidas por Satanás, tienen que recibir no el pisarle en la cabeza, sino levantarlos. La iglesia, y como creyentes verdaderos, tenemos que actuar así, levantar al caído, Amén. no terminarlo de hundir, con la excusa de que como es pecador me puedo contaminar y no me acerco a él. Esa es la gran mentira de Satanás. Como tú bien has dicho, Jesucristo se relacionó con todos los pecadores, porque dijo, ¿quién tiene necesidad de médico? El enfermo. Los que están enfermos. ¿Quién Claro. tiene necesidad de salvación? Los que están perdidos. ¿Quién tiene necesidad de que Dios se muestre a sus vidas para que encuentren la brújula de su dirección en esta vida? El rumbo, el GPS, ¿no? Lo diríamos actualmente, ¿no? Que es la palabra de Dios. Yo le llamo a la Biblia el GPS actual, ¿no? Marca la dirección rumbo. Marca ¿sí? la dirección correcta. Coordenadas para Entonces, alcanzar el cielo. si nosotros que tenemos que ser ejemplo, como cristianos, hablo a los cristianos, ¿no? Que como ejemplo tenemos que ser, actuamos correctamente, esas personas van a ser restauradas. Pero si no actuamos correctamente, actuamos con espíritu legalista, actuamos con espíritu de crítica, actuamos juzgando, incluso sin saber, nos llega algo
que yo siempre digo, cuando llegue algo y venía a mí, estarse seguros de lo que había oído, si es verdad o no es verdad, que a veces, como tú has dicho, van pasando la información se va deformando de boca a boca. Deformando completamente. Y lo que le fue una colleja, luego fue una puñalada, claro, al final, ¿no? Entonces, hace poco se puso por ahí, y más con las redes sociales, se puso por ahí que Carl Luna había muerto en una predicación. Sí, y eso corrió, y muchos nos quedamos impactados, y luego era mentira. Así que ya, pero es que hacemos mucho caso. Yo siempre digo, en las redes sociales, que lleva mucho cuidado. Jesucristo le dijo porque a Pedro, cualquier persona loca dice algo y la gente se lo cree. Jesucristo le dijo a Pedro, deja las redes. No, pues yo lo transmito hoy en día, dejar las redes y centrarse más en la palabra de Dios, buscar, claro, porque en las redes, yo no digo que sean malas, para hay edificación, cosas buenas, para edificación, pero hay un 98% pésimo, de basura, destructivo. Pero es que es más bonito, la gente se fía más de lo que ven en internet, de lo que les predica su pastor en el domingo en la iglesia. Sí, sí. Y hay que tener sabiduría. Claro. Hay personas que no van a la iglesia, no, yo que escucho la radio, que no es malo escuchar la radio. Está bien, pero es un complemento, no es todo. Y si es esta radio o esta televisión, mejor todavía. Claro. Pero hay mucha basura, hay muchos predicadores que manipulan la Biblia. Y si tú no estás centrado, tú no tienes conocimiento básico de la Biblia o de la palabra de Dios, puedes ser confundido muy fácilmente. Por eso Dios instituyó los ministerios, los pastores están ahí para enseñarte. A ti el que te tiene que predicar es tu pastor, donde Dios te ha puesto. Claro. Déjate de redes sociales, déjate de internet, déjate de corretear más iglesias. Que no es malo visitar otra iglesia. Es que hay personas que predican, ahora buscan la predicación en lugar de ir a la iglesia a la carta en las redes. Y luego hay tanta basura. Hoy quiero sobre este tema. Y se ponen lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Pero es que luego quieren influenciar en el resto de la congregación y llegan diciendo, oye, tienes que escuchar a este pastor. Yo tengo que escuchar a mi pastor, que es donde Dios me ha puesto. Claro. A los ministerios que Dios ha puesto sobre mí. Quiere para el momento. Que tú en un momento dado escuchas una predicación de un siervo reconocido de Dios, no es malo. El problema es cuando tú sustituyes. Claro. Cuando tú dices, no, yo, mi pastor como habla muy claro, yo me busco personas que hablen como yo quiero que se me hable. Lo que me gusta a mí. No. Hay que predicar lo que el pueblo necesita, no lo que quiere oír, ¿no? O sea, y esa es la base. Muy bien. Pues vamos a orar. Ya en nuestro tiempo está concluido, seguiremos, to be continued. Y bueno, pues queremos orar por usted, por aquellos que se sientan identificados. Quizá pues se sienten identificados como que lo han hecho mal, pues un buen momento para pedir perdón. Pero también por los que se sienten que no se pueden levantar, que se puedan levantar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo y aquí desde este plató, desde estos estudios, nos unimos en fe para que tú levantes a los que han caído, los que se sienten sin fuerzas, los que se sienten sin capacidad de remontar el vuelo, los que sienten que su vida espiritual ha decaído, los que el enemigo está acusando, diciéndoles que no pueden, que son un desecho, que ya no tienen solución. Levantamos hoy a Cristo en la cruz con manos abiertas. Sabemos que hay que levantar a Cristo para que todo aquel, como en los tiempos de Moisés, que mire, en ese momento era la serpiente, ahora es Cristo, a ese altar, a ese Cristo crucificado y luego resucitado, será salvo. Porque tú has venido a los enfermos. Así que todos aquellos que están viendo, oyendo este programa, sepan que Cristo está para darles el antídoto hacia el pecado, hacia la debilidad, hacia la enfermedad, el antídoto en todos los problemas, en contra de la depresión. Hay un antídoto para la depresión, para el desánimo, para la pereza, para aliviar cualquier problema. Ahí la sangre de Cristo ahora la desatamos, el efecto positivo de su sangre, renovador, restaurador, salvador, limpiador, como decía el mismo David después de haber asesinado a un siervo tan fiel como Urías y haber cometido tanto pecado. Y sin embargo dijo, límpiame y seré más blanco que la nieve. Aviva, renueva, revive, resucita el espíritu que había en mí. Recrea esta vida, resucítala. Señor, hay poder en ti. No importa lo que se ha hecho, sino reconocer y que venga tu restauración. Y aquellos que se han visto en esta situación de haber juzgado, trae tú redarguir de tu espíritu, que no seamos jueces,
sino que seamos colaboradores del reino de los cielos para levantar como Ur y Aarón los brazos de aquellos que se cansan. En ese caso era el líder, pero también con espíritu de mansedumbre. Los espirituales levanta a hombres y mujeres espirituales en todo lugar, que asistan a aquellos que caen y que parece que tropiezan y no se levantan. Te pedimos tu gracia para que esta oración sea oída y efectiva, eficaz, y en tu presencia dejamos a todo tu pueblo para que sea un programa de mucha edificación como los que vienen a continuación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Eusebio, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti por Y hasta el invitarme. próximo programa. Y a todos ustedes que tengan un feliz tiempo, un feliz día y resto de semana. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Y en sus alas feliz vivirá.